Hola, buenos días a todos. Os he puesto este vídeo porque fundamentalmente lo que más me gusta es la música. Por eso decía que os lo subiesen un poco. Así da energía. Lo hago por mí y lo hago por vosotros, pero sobre todo me gusta por la palabra think, por la palabra pensar. Y todavía más me gusta cuando hablamos de pensar y de pensar de forma optimista, de forma colaborativa y de forma sistemática. Es un placer estar en este foro donde estamos hablando. Yo solo he estado esta mañana, pero esta mañana he oído hablar de turismo y he oído hablar de innovación. Y para aquellos que hablamos de innovación y hablamos de algo que es el principio de una revolución, tenemos que partir de un hecho. El hecho es que la innovación actualmente no es opcional. Por muchas de las cosas que las personas que han estado hablando aquí antes, la innovación es un mandato. Si queremos, y en un sector como el turismo, todavía más. Porque como país de potencia en turismo, tenemos el mandato de diferenciarnos. Fijaros, y no voy a ahondar en estas empresas porque seguro que todos las conocéis, pero debajo de ellas, todas ellas están creando ese mundo disruptivo. Estamos en una época que se ha ganado en su peso que la califiquemos de disruptiva. En muchos casos hay gente que dice que estamos viviendo una época tanto o más disruptiva que la época de la transformación industrial. Y en estas son empresas, como muchas otras que hemos visto hoy aquí, que están creando el camino, están realizando la disrupción y creando ese camino. Y fijaros que las he elegido porque son empresas que tienen todas ellas algo en común. Cuando están produciendo esta disrupción, estas empresas utilizan activos, los datos de los activos para producir la disrupción, o utilizan a las personas, a sus clientes, a sus socios, a sus proveedores para producir la disrupción. Y en los dos casos, sea porque utilizan los activos o sea porque utilizan las personas, utilizan sus datos. Esta chart señala cómo la realidad que estamos viviendo. Cada uno de vosotros es poseedor de 1 billón de transistores. ¿Lo sabíais? En el mundo, por cada uno de los habitantes, tenemos 1 billón de transistores. ¿Qué hacéis con 1 billón de transistores? ¿Hacéis vosotros algo? Además, tenemos 2.500 millones de gigabytes nuevos al día. Producimos como sociedad 2.500 millones de gigabytes al día. ¿Qué información habrá en esos gigabytes? Y además tenemos 1 billón de dispositivos conectados, de los cuales en esta sala seguro que hay más de 200 dispositivos conectados. Con todo esto, alguien ha decidido decirnos, será porque lo ha contado, ¿vale?, que en el 2020, que es el año que nos va a pasar todos, ¿os acordáis cuando hablábamos del año 2000? Que nos iba a pasar todo, pues ahora es en el 2020, pero en el 2020 el volumen de datos digitales
será 4 veces mayor que el número de granos de arena en la Tierra. Pensarlo. Porque pensar en ello es pensar en lo que yo puedo hacer con esos datos. Porque si hablamos de los datos que representan toda la salud de una persona, estaríamos hablando de que podría escribir 300 millones de libros. 300 millones de libros que en algún sitio conectarán los puntos entre el análisis de mi genoma y la alimentación que tengo para decirme cuál es el tipo de enfermedad que padezco. O hablaremos de los coches conectados, en donde en su primer nivel, simplemente un nivel de información, estarán produciendo 350 megabytes de información por segundo. Y uno de esos bits o uno de esos bytes que se está produciendo es la alerta que hará la diferencia entre que sobreviva a un riesgo de accidente o no. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, está produciendo 530 terabytes al día en su red de videovigilancia. Y dentro de esa información habrá patrones que definan o que estén definiendo el comportamiento del tráfico y, por lo tanto, la capacidad de optimizarlo y de mejorarlo. Pero el problema que tenemos hasta ahora es que solo somos capaces, las máquinas, los sistemas de información, solo son capaces de leer el 20% de esos datos. El 80% de los datos que van a ser relevantes para nosotros, el 80% de los datos que os he leído que se va a producir, los sistemas que estamos utilizando no son capaces de leerlos. No los entienden. Y además, como humanos, tenemos otro problema. Y es que, que cada vez, como nos crecen más los datos, estamos creciendo o duplicando el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento médico, cada 3 años. Este es el problema que queremos resolver. Cuando hablamos de computación cognitiva, no hablamos de la computación cognitiva porque es un elemento tecnológico que decidimos poner en marcha en el mercado. Hablamos de computación cognitiva porque la computación cognitiva es la que nos tiene que ayudar a resolver este problema. Y el cómo lo hace, prefiero utilizar este vídeo. Un vídeo de Bob Dylan, de nuestro reciente Premio Nobel de Literatura, en el cual, a través de él, os voy a explicar cómo funciona. Bob Dylan, to improve my language skills, I've read all your lyrics. You've read all of my lyrics. I can read 800 million pages per second. That's fast. My analysis shows your major themes are that time passes, and love fades. That sounds about right. I have never known love. Maybe we should write a song together. I can sing. You can sing? Do-be-bop, be-bop-a-doo. Dooby-dooby-doo. Do, doobie-doo. Fijaros, en este vídeo, ¿qué es lo primero que sorprende? Sé que ya estamos acostumbrados a los bots, pero fijaros que lo más importante de este vídeo, en todo su conjunto, es que es una conversación. Este vídeo no es una película de marketing, este vídeo es real. Hay un sistema que se llama Watson, que es el que habéis visto, que es ese mundo, y hay una persona que se llama Bob Dylan. Y establecen una conversación a través de la tecnología, utilizando tecnología, establecen una conversación. Desde el concepto de sistema cognitivo esto es muy importante, porque hasta ahora, cada vez que las personas establecemos una comunicación con los sistemas, lo hacemos a través del lenguaje de los sistemas. Yo me comunico con mi iPad y cuando me comunico con él, tengo que usar el paradigma de conversación que define la aplicación. Muevo los dedos, contesto a sus datos, sigo su navegación,
Quien define la conversación entre el sistema y la persona es la aplicación. En el vídeo que habéis visto, el primer cambio está en ese punto, en cómo soy capaz de establecer de forma natural la comunicación entre las personas y el sistema. Y en este punto, es un punto que también hoy hemos hablado de ello, se puede enriquecer mucho la personalización. Si soy capaz de establecer esa comunicación natural, seré capaz de definir el modelo de comunicación que cada turista quiere. Cuando hablamos de comunicación natural, lo que habéis visto es una comunicación natural a través de la voz y a través de las palabras. Pero la comunicación natural no se limita a ese punto. Se limita a través de los movimientos físicos. Todos vosotros me estáis viendo y no solamente estáis escuchando mis palabras, sino que estáis escuchando las modulaciones de voz que estoy haciendo, las estáis recibiendo y estáis priorizando ciertas palabras según mi modularización de la voz. Y además me estáis viendo los efectos físicos. En esa conversación es importante reconocer el vídeo y es en estos elementos donde a nosotros nos gusta hablar de computación cognitiva. No solo desde el punto de vista del lenguaje, sino desde el punto de vista de toda la representación entre la persona y el sistema. Otra de las cosas que habéis visto es que el sistema le dice que es capaz de leer 800 millones de documentos. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de leer 800 millones de documentos? No veo nada, pero supongo que no habéis levantado la mano. ¿Vale? Un sistema sí puede leer 800 millones de documentos y además le dice a Bob que ha llegado a una conclusión. Y la conclusión a la que ha llegado después de leer sus canciones y 800 millones de documentos es que sus canciones hablan del tiempo que pasa y del amor que se desvanece. Fijaros que no le dice que hablan de amor, ni tampoco les dice que habla del tiempo. Le dice que sus canciones hablan del tiempo que pasa y el amor que se desvanece. ¿Por qué? Porque entiende el significado de los contenidos de los documentos que tiene dentro de su cuerpo de conocimiento y puede identificar que la frase que tiene que seleccionar no es una frase que solo tenga una palabra índice que se llame amor, sino que tenga una palabra acompañada de una característica o de un calificativo, que es el amor se desvanece. Esta es la diferencia entre interpretar y entender. Y fijaros que Bob hace algo y dice, es verdad. Acaba de darle un feedback explícito al sistema. Un feedback explícito que el sistema utiliza para entender que ha sido correcta su respuesta y, por lo tanto, subir el índice dentro de su máquina de aprendizaje, subir el índice de este tipo de contestaciones. Y fijaros que luego, de repente, el sistema, esto es como cuando vais a cenar, estáis con vuestra pareja y de repente se cuela un ángel y no sabéis de qué hablar. ¿Qué hacéis? A mi pareja le gusta el fútbol, lo mejor son los 7 goles de ayer del Real Madrid. Hablemos de ello. Esto es a lo que se llama contexto. Cuando el sistema entiende que está hablando con Bob Dylan, entiende cuáles son la personalización de Bob Dylan, entiende cuáles son los intereses de Bob Dylan y cuando lanza un nuevo inicio de la conversación, se va a su contexto y dice que él no conoce el amor. Recoge del cuerpo de conocimiento una frase y la coloca base al contexto y se la coloca a la persona. Ese contexto, Bob Dylan le dice, podemos escribir una canción juntos. Y el sistema vuelve a coger el contexto, que es cantar, va a la base de datos y dice, yo sé cantar. Dubido.
Los sistemas cognitivos son sistemas capaces de establecer una comunicación en el lenguaje natural, identificar, generar hipótesis y dar una respuesta con un grado de confianza en base a unas evidencias y aprender. ¿Debajo de ello hay inteligencia artificial? Sí, pero no los sistemas de inteligencia artificial son sistemas cognitivos. Para que tú puedas hacer algo, para que tú puedas concatenar todo este comportamiento, necesitas llevar la coordinación de toda una serie de tecnologías, que es lo que IBM ha hecho con Watson. Pero cuando tenemos un sistema de este tipo, no solamente nos sirve para establecer una conversación, también nos sirve para hacer arte. Estos dos sistemas, lo que habéis visto es un vestido creado por una empresa de moda que trabajó con IBM Watson para trasladar las luces que habéis visto, es a lo que nosotros llamamos el mundo de Internet of Things. Son unos dispositivos que reaccionan en base a una información que les está llegando desde la nube, y la información que les está llegando desde la nube es el análisis del sentimiento de las redes que están viendo el evento del desfile de moda, lo están viendo radiado por televisión, por internet, y están opinando en las redes, y en tiempo real le está llegando los mensajes de sentimiento, y el vestido lo está convirtiendo en colores. Todas estas dos cosas que habéis visto, y cuando hablamos de escribir el futuro, podéis escribir el futuro ya. Todo está construido con la plataforma IBM Watson, que podéis empezar a programarla. Los que estéis aquí, que seáis desarrolladores, os animo a ello. Los que seáis empresas, animar a los desarrolladores para incluir en la personalización de vuestros turistas sus sentimientos. Lo siguiente que os quiero enseñar son una serie, y lo vamos a hacer Watson y yo. Os voy a enseñar una serie de ejemplos donde estamos actualmente utilizando Watson. They say the world does not revolve around you. But today, maybe it can. I am helping 1-800-Flowers find the perfect gift out of trillions of combinations. Este ejemplo es un ejemplo donde, evidentemente, para regalar un ramo de flores, uno se puede ir a la floristería y elegir todas las posibles combinaciones que tenga la floristería. Pero la pregunta es, ¿puedo en esas combinaciones integrar la información de la personalidad del individuo o de la individua? La respuesta es sí. Cuando crea ese ramo de flores, entiende por un servicio que se llama Personal Insight dentro de Watson, donde se hace a través del análisis de un texto escrito, se hace el análisis de la personalidad y elegirá las flores adecuadas para la personalidad, para esta persona en concreto. And working with the New York Genome Center to find treatments as personal as DNA. En este ejemplo, antes lo mencionaban, es el ejemplo donde con IBM Watson somos capaces de analizar el genoma, almacenar ese genoma y hacer que el tratamiento. Actualmente hemos pasado desde hace 20 años que teníamos cuatro tratamientos para el cáncer de mama, hemos pasado a 800 tratamientos. Eso significa que cada vez más la medicina es una medicina personalizada. Para poder hacer esa personalización necesitamos sistemas como IBM Watson.
Este otro ejemplo es un ejemplo donde Medtronic, que es una empresa también del área de la salud, está utilizando la información a través de los patrones en la nube y permite identificar si una persona con diabetes va a tener una bajada de hipoglucemia 3 horas antes de que se produzca. Este otro caso es un caso que está dentro de vuestro sector y es un caso donde los hoteles Hilton en Austin han creado un robot que está conectado a IBM Watson y que está haciendo de asesor a los clientes, tanto desde el punto de vista de la recepción como también es Watson el que coge las llamadas de los clientes desde las habitaciones y atiende a todas esas llamadas como si fuese el robot que está en la recepción. And I am helping Sesame Street make education unique to every child. Hello, my name is Watson. Working together, we can outthink anything. Este otro caso es el caso en educación. Educación es uno de los sectores más difíciles para aplicar todas estas nuevas tecnologías. Es un sector difícil porque los niños empiezan a tener construida su mente a partir de los 5 años. Esos años desde que nacen hasta que llegan a los 5 es en donde realmente se están formando las estructuras de su mente. Con este proyecto, la intención es crear una plataforma que permita adaptar la educación de cada niño a la personalidad y a las necesidades de cada uno de los niños entre 3 y 5 años. Si os acordáis, muchos de vosotros seguro que habéis aprendido lo de arriba a abajo, a la izquierda a derecha, con Barrio Sésamo. Eso mismo se hará ahora, pero adaptado a la necesidad de cada uno de los niños. Y por último, ya para terminar, vamos a tener detrás de mí, va a venir un caso que es un caso totalmente adaptado al turismo. Nos lo va a explicar Ignacio de Córdoba. Ignacio es el CEO de Esquíos y ganaron en Lanzarote un concurso que se hizo, un hackathon que se hizo para ideas alrededor del turismo desde el punto de vista del destino. Pero antes de terminar yo y dejaros con Ignacio, quisiera hacer esta reflexión y además la voy a leer. La voy a leer porque creo que es lo suficientemente importante. Porque si aquí hay empresas del sector y si estamos hablando de que queremos escribir nuestro futuro, ¿cuál es el precio de no saber? Si tenemos esa cantidad de datos, ¿cuál es el precio de no saber? Nosotros pensamos que el precio de no saber es demasiado alto. Es demasiado alto para una sociedad que no puede acelerar lo suficiente la mejora de tratamientos contra el cáncer, que no puede gestionar mejor sus recursos energéticos y que no puede facilitar a un estudiante que pueda desarrollar todo su potencial. Es demasiado alto para las empresas el precio de no poder ser o no ser competitiva de manera sostenible, de poder responder a las crecientes expectativas de sus clientes, de generar innovación a la velocidad necesaria. Todas las empresas creemos que somos conscientes de que tenemos que abordar procesos de cambio. Y también creemos que la inmensa mayoría de las empresas saben qué hacer y el tipo de proyectos de innovación que les gustaría emprender. Lo que ocurre es que hoy, tan importante como el qué, es el cuándo. La tecnología y las posibilidades están ahí, pero hay que tener la voluntad y el empeño necesario para convertirlas en realidad y estar dispuesto a emprender y hacerte dueño de tu propio futuro. Muchas gracias y os dejo con Ignacio.